Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa de esta ocasión. Es una bendición y una alegría para este servidor de ustedes poder compartir en esta ocasión un tema sumamente especial, pero siendo parte de un tema general que es el plan de Dios para la familia. Y ahorita estamos ya en cómo establecer un altar familiar en el hogar. Hay algo que debemos recordar. En la semana anterior nosotros estudiamos un poquito cómo José y María educaron a Jesús. Y estudiamos todo eso y vimos los resultados en la vida de Jesús. Pero no solo en la vida de Jesús, sino en la vida de sus hermanos. Al punto de que, por ejemplo, Jacobo, el hermano de Jesús, llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Y el libro de Santiago, Jacobo en la Biblia, escrito por él, y el otro hermano Judas también escribió una epístola en la Biblia. Así que tenemos unos padres que hicieron una buena tarea. Pero yo creo que debemos ir un poquito más lejos, porque hoy vamos a penetrar al estudio que lo vamos a llamar metas para una buena paternidad. Metas para una buena paternidad. Y quiero comenzar hablando de esto. La educación cristiana no es sencillamente para que nosotros aprendamos a tener una relación con Dios o que tengamos tiempos de oración ricos. Todo eso lo abarca, pero hay algo que debe suceder a través de la educación cristiana, y es la formación del carácter de nuestros hijos. Obviamente es la formación de nuestro carácter como padres y como consecuencia la formación del carácter de nuestros hijos. Que lleguen a la estatura del varón perfecto, que sean personas que glorifiquen a Dios con su conducta, que honren a sus padres y que enaltezcan la nación. El deseo es en sí que nuestros hijos lleguen a ser personas de bien. Por esta razón es que debemos estudiar la Biblia, por eso es que debemos educar bien a nuestros hijos y por eso debemos irlos formando para que nosotros podamos darnos cuenta de la necesidad tan profunda que hay de que nuestros hijos sean educados en casa. Recordemos una cosa: ciencias, todo lo que tiene que ver con ciencia, con profesiones, con estudios generales, para eso están las escuelas, las universidades, los institutos, pero la vida se aprende en el hogar. El carácter se aprende en el hogar. La ética se aprende en el hogar. Y por esta razón es que nosotros venimos en esta hora a hablar de las metas para la paternidad eficaz. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 3 y verso 18, en la primera parte dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a repetir ese versículo: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿Por qué este versículo? Déjenme explicar un poquito eso. ¿Qué significa crecer en conocimiento y qué significa crecer en la gracia? Voy a referir a crecer en el conocimiento lo que tiene que ver con el estudio consciente y firme y profundo, lo más que podamos, de la palabra de Dios. Esa palabra que debe venir a nosotros y hacerse vida en nosotros. Pero crecer en la gracia tiene la segunda parte de esta situación, es decir, la gracia es la fuerza o el poder que Dios nos dio para hacer aquello que podría parecernos imposible. Dios nos llama o nos da su gracia para que nosotros vivamos lo que hemos aprendido. En otras palabras, de una manera nosotros estudiamos
pero por la gracia de Dios lo aplicamos a la vida. Ese es un principio, porque la gracia no es simplemente algo etéreo o algo intangible. La gracia de Dios es la fuerza que Dios nos da para hacer las cosas. Es el espíritu de poder para poder avanzar en todas las cosas en la vida. Así que tenemos que aprender claramente que crecer en el conocimiento y la gracia es una de las responsabilidades más grandes de nosotros los padres, por una sencilla razón: porque vamos a enseñar. Y voy a repetir esto, lo he dicho ya varias veces, pero nunca está de más. El maestro no solo enseña con la palabra, sino con la vida. Como padres enseñamos con el ejemplo. Así que una de las cosas que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí es que como padres tenemos la responsabilidad de crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque la responsabilidad que adquirimos como padres tiene que ser reflejada hacia los hijos. Porque la tarea más importante del matrimonio es formar hijos. No tanto tener hijos como formarlos. Eso es importante y creo que nosotros debemos tener cuidado en la búsqueda del conocimiento de la palabra de Dios y, por supuesto, trabajar en la puesta en práctica de esto para que nuestros hijos reciban bendición y sepan que nosotros estamos enseñando lo que vivimos. Yo creo que esta es una cosa importante. Déjenme contarles una pequeña historia. Una vez un niño le preguntó a su papá: ¿en dónde está Jesús? Y viene el papá y le empieza a decir: bueno, Jesús está en todas partes, Jesús es el creador de todas las cosas, y entonces Él se encuentra en todos los lugares. Pero también está en mi corazón y también está en el corazón de tu mamá. Y el niño le respondió estas palabras: papá, yo quiero ver a Jesús en ti. Digo que la afirmación de este niño es un poco confrontadora para sus padres. Y permítanme decirles por qué. Porque yo creo que todos los niños miran siempre a sus padres para aprender lo que ellos hacen. Todo el proceso de aprendizaje en los niños chiquitos siempre es por imitación y van a estar tratando de hacer lo que nosotros hacemos. Pero sería terrible que un padre enseñe algo que no está viviendo. Voy a poner un ejemplo: que le digan a sus hijos: ustedes no deben fumar, pero el padre siempre está con el cigarro en la boca. O no deben ser borrachos, pero siempre está con su botella en la mano. Yo creo que nosotros debemos ser consistentes en lo que enseñamos. Debemos enseñar en primer lugar con el ejemplo y hacer las cosas que Dios dice de una manera clara a través de nuestra vida. Que nuestra vida muestre a Jesús en todo momento. ¿Están viendo nuestros hijos a Jesucristo en nosotros? Pregúnteselo usted. Preguntémonos todos. Los que nos rodean, nuestros hijos, nuestra esposa o nuestra pareja, ¿está viendo a Jesucristo en nuestra vida? No digo que está viendo si oramos y leemos la Biblia. Digo si está viendo a Jesús en nosotros. Y eso se ve a través de la forma en que desarrollamos nuestra vida, a través de nuestro carácter, a través de las cualidades que brotan del carácter de Cristo, que tenemos: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, dominio propio. Todo eso viene a formar parte del carácter nuestro que el Espíritu Santo pone. Así que tenemos que cuidarnos. Quiero afirmar algo bien fuerte. El punto central en que los padres somos la imagen de Dios que nuestros hijos ven. Voy a repetirlo. El punto central de la formación de nuestros hijos es que ellos ven en nosotros, o deben ver en nosotros, la imagen de Dios.
hay un problema. Si nosotros distorsionamos la imagen de Dios, si nosotros distorsionamos lo que Dios quiere mostrarle a nuestros hijos, entonces no solo la imagen de Dios va a ser distorsionada, sino que su formación y su educación va a ser deformada. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos viviendo con nuestros hijos. Porque miren ustedes, mucha gente que vive afuera puede decir de nosotros cosas muy bonitas. Pero quienes conocen realmente cómo somos y cómo vivimos son los que comparten la vida en nuestra propia casa, nuestros hijos, nuestra familia. Así que tenemos que dar un buen ejemplo nosotros. Creo que es importante que nosotros seamos fieles a Dios en todas las cosas. Lo que leemos en la Biblia, pongámoslo en práctica. Es fundamental eso. ¿Y saben por qué? Porque tenemos unos niños atrás que vienen formándose y que se van a formar a través de nuestro ejemplo y a través de nuestra vida. Si no es así, nosotros no vamos a lograr un buen papel de padres y desgraciadamente con el dolor de nuestro corazón vamos a tener que ver cómo nuestros hijos se pierden. Quiero enfatizar algunas cosas en eso. La fidelidad nuestra a Dios hace que nuestra familia sea fiel a Dios. Nuestra fidelidad a la palabra hace que nuestra familia sea fiel a la palabra. Y la formación de su carácter va a ser de acuerdo a la manera en que todos nosotros nos movamos de acuerdo a la palabra de Dios. Así que déjenme darles unas cuantas directrices para que nosotros nos reunamos y practiquemos una vida devocional en donde nuestros hijos puedan aprender no solo por la palabra, sino también por nuestro ejemplo. Cada vez que nos reunamos como familia, aprendamos a estar a cuentas unos con otros. Si hubo un regaño al niño porque se portó mal, si hubo una corrección, debemos ponernos a cuentas y el niño tiene que aprender y que entender que lo que se hizo es por su bien. Así que hay que perdonarse y perdonar las cosas que se han hecho. El primer aspecto es tener un nivel de perdón entre la familia y un perdón para con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la primera cosa que debe ocurrir en la vida de una persona al acercarse a Dios es estar en paz con Él. Nosotros no podemos llegar delante de Dios como si nada hubiera pasado y le hemos ofendido y queremos que nos atienda, nos escuche y nos permita ser lo que quisiéramos ser cuando estamos fallando. Dios bendice al que se arrepiente y le revela el camino de la corrección. Eso es un buen aspecto. Número 2, cuando ustedes se reúnan, pidan sabiduría a Dios para hacer las cosas bien, para que sean hechas al nivel de sus hijos y no al nivel de los adultos. Déjenme decir esto por qué. Mientras más pequeños son los niños, más corto hay que hacer el tiempo de reunión. Así que seguramente va a haber que combinarlo con otras cosas, juegos y cosas que los niños les esté llamando la atención y sean verdaderamente motivados a hacer las cosas. Así que seamos sabios para hacer las cosas para que los niños aprendan, para que los niños entiendan, no para que nosotros entendamos. Pero nosotros tenemos que entender primero para poder transmitirlo en una manera sencilla, fácil y aceptable, entendible a los niños. Otra cosa importante es aprendamos a dar gracias a Dios por todas las cosas pequeñas. Miren, el corazón agradecido siempre va a tener bendición. En el Salmo 100, versículo 4, dice el salmista estas palabras: entren por sus puertas con acción de gracias. Yo digo, cuando queremos entrar a la presencia de Dios, lo primero que Dios debe ver en nuestro corazón es gratitud.
Gratitud por la bendición de Dios, por tener vida, por estar bien, por tener la oportunidad de llegar a su presencia, por todo lo que pasa en nuestra vida. Tenemos que ser agradecidos en todo momento. Tenemos que ser agradecidos y nuestros hijos deben aprender a ser agradecidos. Otra cosa clave. En cada reunión, bendigan a sus hijos. Bendigan a sus hijos. Es más, profetícenle a sus hijos lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Miren, una de las cosas que la Biblia nos está recordando cada cierto tiempo es el hecho de que Dios no nos hizo para hacer cola, sino para hacer cabeza. Dios nos hizo para que seamos líderes, no para que seamos seguidores. Dios nos hizo a nosotros para que abramos brecha y no para que alguien nos dirija en los caminos. Estamos hechos para ser líderes. Es importante que nuestros hijos estén oyendo que hay un plan de Dios para sus vidas y que Dios los escogió para bendecirlos y para ayudarlos y para cuidarlos en todo momento. Así que bendigámoslos y hablemos de lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Si nosotros ya sabemos la vocación de nuestros hijos, podemos hablarles de eso. Si no la sabemos, hablemos de todos modos de que Dios tiene preparado un camino para ellos, para bendición, todos los días de su vida. Sigo adelante. Los hijos deben dirigir tiempos de oración, cantos, dar ideas y participación en todo. Quiero que ustedes vean que el hecho de participar en familia, de que somos los padres, no quiere decir que nosotros tomemos la palabra y no se la soltemos a nadie. Nuestros hijos tienen que orar, nuestros hijos quieren cantar, deben participar en todo. Recuerden, el propósito de la reunión es edificar a los hijos. Nosotros podemos buscar otro tiempo para edificarnos a nosotros mismos, pero el tiempo de el altar familiar tiene que ser dedicado a la formación de los hijos. Otra cosa más, enséñale a sus hijos a orar por aquellos que están en necesidad, por amigos, por hermanos, por todas las personas que están pasando crisis y aún por los misioneros que se encuentran en otros países. Es importante que nosotros tengamos presente eso porque nuestros hijos deben también saber que su vida no está centrada solamente en ellos, sino que Dios nos llama para ser instrumentos de bendición para otras personas y sobre todo para aquellos que están en situaciones difíciles, necesitan una bendición. Nuestros hijos pueden ser un instrumento poderoso para eso. Otra cosa más. La reunión familiar no debe ser una cosa formal. Con los niños se puede aprovechar el tiempo mientras comen, mientras están jugando, mientras se hacen juegos para ellos, mientras se hace una reunión en donde se pueda mover un ambiente bonito, adecuado y apropiado para ellos. Eso creo que va a ayudar muchísimo a que los niños puedan estar aprendiendo las cosas. Es más, no debiéramos dar una enseñanza magistral, digamos, nosotros decir todo. Podríamos preguntarle a nuestros hijos qué piensan lo que dice aquí. ¿Qué entienden ustedes por lo que dice aquí? Permítanme darle un consejo rápido así. Cuando ustedes estudien la Biblia, traten de leer una Biblia que los niños entiendan. A mí me parece que la Reina Valera es una excelente traducción, pero tiene un lenguaje un poco difícil. Pueden usar la Nueva Versión Internacional, pueden usar la Biblia para Todos o la del lenguaje actual, que son Biblias que tienen un lenguaje entendible para todos. Se trataron de hacer con el propósito de que todo el mundo las entienda. Y eso es lo más importante. De nada sirve que le enseñemos en la mejor Biblia del mundo si no la entienden. Es importante eso.
Entonces, déjenme decir esto, la informalidad es la camaradería, el amor, el cuidado que nosotros debemos tener con nuestros hijos. Tiene que ser en un ambiente cálido, amoroso, pero al mismo tiempo juguetón, si queremos llamarle así. Y que ellos participen. Cuando ellos participan, entonces se interesan y aprenden más rápido. Hasta podemos buscar cantos que digan algo de lo que estamos leyendo. Podemos ver todo eso. Creo que es importante de eso. Para lograr lo que estamos diciendo, ustedes padres, para ejercer bien su labor, deben ocuparse un poco de edificar su vida. Así que mi consejo es, estudien la palabra. Otra cosa más, si tienen oportunidad de asistir a seminarios o de asistir a retiros o todo plan de estudio que su iglesia les ofrezca, no se pierdan esa oportunidad. ¿Por qué? Porque necesitan estar preparados para ser maestros de sus hijos. Y ustedes no van a ser maestros como en una escuela que el maestro le da la clase y le dice que les vaya bien y ahí se arregla en su casa. En la casa estamos ahí para aprender y para servir. Entonces, lo que es importante es que los hijos estén recibiendo constantemente el amor de Dios a través del amor de sus padres. Por eso ustedes recuerdan que hablamos un poquito de que la palabra de Dios dice en Deuteronomio que debe ser enseñada en el camino, en la casa, en las paredes, en los postes, en las puertas. Hay que dejar que Dios les hable por todas partes a los niños, oír música cristiana, tener a los niños siempre bajo la influencia del poder de Dios y nosotros con su amor participemos de eso. Déjenme terminar diciéndoles estas cosas. No basta con saber lo que José y María hicieron para educar a Jesús. No basta con saber cuál es el camino correcto. Nosotros debemos empezar a dar pasos para construir nuestra familia usando los principios y las bases que la Biblia tiene para que nosotros podamos ser maestros eficaces en la formación de nuestros hijos. De ahí, nosotros debemos esperar siempre vidas ejemplares de nuestros hijos por la formación y la educación que le estamos dando. Yo creo que nosotros necesitamos una iniciativa de hacer algo. Miren, nadie crece, ni se edifica, ni aprende moralidad y ética a hacer lo bueno si nadie le dice nada. Y si sus padres no están haciendo lo bueno, peor todavía. Cuidémonos de eso y aprendamos a que Dios espera que seamos buenos educadores de nuestros hijos. Y eso creo que nos va a ser un camino abierto para que la bendición de Dios venga a nuestra familia. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es una buena formación. Y lo digo con toda honestidad. A nuestros hijos podemos darles lo mejor para que ellos se desarrollen poderosamente. O podemos ignorarlos y que mire Dios cómo salen adelante en la vida. Pero eso va a ser muy difícil y lo más difícil va a ser que puedan enderezar sus caminos. Lo importante es, regalémosle a nuestros hijos una vida justa, una vida honesta, una vida sabia, una vida profesional que permita que ellos sean exitosos en la vida. Es nuestra tarea. Y ¿saben una cosa? A Dios le agradará muchísimo que nosotros hagamos la tarea para la cual fuimos llamados. Gracias, Padre, por esto. Gracias por tus cuidados y tu amor. Y te bendecimos y te agradecemos por esto, Señor, porque no solo estás hablando a los padres en esta hora, sino que nos estás retando a equiparnos, a aprender para poder enseñar. Mientras más sabemos, es más fácil. Y debemos entender algo. La mejor enseñanza no es la más profunda,
sino es la más sencilla, la que todos pueden entender. Si nosotros hablamos la verdad con palabras rimbombantes y rebuscadas de un diccionario, nadie nos va a entender. El propósito es que todos aprendan. Y recordemos, los niños no tienen la misma cantidad de palabras que tenemos los adultos. Ellos están aprendiendo en el proceso, así que hablemos en el idioma de ellos. Gracias, Señor, por esto. Te bendecimos y al mismo tiempo bendecimos a todos los que están viendo este programa. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.